Y el And tema the de esta subject enseñanza of es this el teaching asunto de la oración, is the topic matter of of prayer, prayer, a matter of prayer. el asunto de la oración. Y se encuentra en 1 And Timoteo it's 2, found del in 1 al 1 4. Timothy 2, 1-4. Y dice And it esto, says this. cuando ya lo When tenga you me da have un it, say amén. amen. Vamos a orar Let's pray antes de before entrar. we Yo get into sé this. que la I know oración that prayer es tan is importante so important que repetidamente that repeatedly se habla de la oración en la prayer is Biblia. talked about in the Bible. Para tener una guía To have a guide de la oración, for prayer, vamos a leer del we're going to capítulo read 6 de from chapter Mateo, 6 of antes de Matthew leer before la we otra read escritura. the other scripture. Pero vamos a orar But primero. let's pray first. Padre bendito, Father God, le damos gracias, we Señor, thank you, Lord, por esta oportunidad for más this que tenemos opportunity that we have once de again exponer su palabra, Padre. to give your word, Unja Father. nuestros labios, Anoint our lips. únjame, Señor, Anoint me, Lord, para que cada so palabra that que every salga de mi word that boca comes sea from my mouth dirigida be por su directed by Espíritu your Holy Santo, Spirit, Señor, Lord, para que tenga efecto so that it may en have la vida de effect cada uno de in each nosotros, one of our Señor. lives, Lord. Le pedimos, Padre, We que ask unja you, nuestros Father, to oídos anoint our para ears escuchar to hear y para recibir su and to palabra, receive your Padre. word, Father. Necesitamos más que We nunca, need more Señor, than ever, Lord, escuchar de usted. to hear from you. Necesitamos más que More nunca than ever, we instrucción de need usted, your Padre. instructions, Father. Y por eso le pedimos, And that's why Señor, we ask you, sabiendo Lord, que esto es tan knowing that this is so importante. important. Es un tiempo de It's tanta a time importancia para of such nuestra great vida importance for our espiritual. spiritual lives. Y si es importante para And if nuestra it's vida important for our espiritual, spiritual claro que es lives, para of toda course it's nuestra important vida, for our Padre. entire lives, En el Father. nombre de Jesús, In Jesus' nos name, ponemos en we sus put manos. ourselves in your hands. Amén, Amen. amén, amén. Amen. Jesús, Jesus, enseñando a los discípulos, teaching les the dio disciples, una muestra. gave Y la an oración del example. Padre And the prayer Nuestro of no the es una Our Father oración prayer para que isn't se haga a prayer repetidamente, to o be es decir, made para repeatedly. repetición. It's not for repetition. Allí mismo lo dice. It says it right there. Sino que es But es una oración it's a con prayer tópicos, tiene with diferentes topics. There's tópicos. different topics. Y cuando nosotros la And consideramos when we cómo es consider how it is, y el contenido and de the esos content tópicos, of entonces its es una topics, oración extensa, then no it's es an un Padre nuestro que está en extensive- los cielos, santificado sea tu it's, nombre. it's No, not just es our Father who art es in una heaven. oración It's extensa an porque extensive allí prayer nos because da tópicos there para is orar where we're por given uno mismo, topics para to orar pray por la for familia, ourselves, para orar por for la our iglesia, family, para for orar the por el church, gobierno, for the para orar government, por to toda pray necesidad for que all se needs encuentre, that are found, poniendo primero a putting Dios first en su lugar God y in His notificando place, o and expresando expressing lo que Dios what es. God is. Para tener To nosotros have, so that we can have más fe more y más faith confianza and en more lo que trust estamos in orando. what we're praying. Porque cuando Because entendemos when we que Dios understand that God es Jehová Jireh, is Jehová Jehovah Jehová Jireh, Sidkenu, He's que es Jehovah Jehová Sidkenu, Shammah, He's Jehovah Shammah, Shalom He's y Jehovah todas estas Shalom. cosas, cuando All consideramos these, los when we nombres think de about the Dios, names of entonces God, nos damos then cuenta we el poder y la realize the magnitud de su power and the poder, magnitude que of His no hay power, nada that there's imposible nothing para impossible para for Dios, God para ayudarnos a to help nosotros, us, que es más which que Él is ya ha what's suplido more, de He's already antemano supplied beforehand toda necesidad que every nosotros need podamos that tener we este might día have this o day, cualquier día. or any day for that Entonces, matter. esto es muy So this is importante very important porque nosotros somos y debemos de ser hombres we y mujeres should de be fe. men and women of faith. Y si somos hombres y And if we're mujeres men de and fe, women of tenemos que faith, tener fe we en have algo to have faith o en in alguien. something or in someone. Y para ello tenemos And for que that, conocer a we Dios, have to know cuando God, menos lo que Él es at en least sus nombres who He is o in lo His que Él names, es para or who nosotros He is en for lo us, más, in en lo the más most inmediato de nuestras immediate necesidades. situation of our Porque needs, quieramos o because no, whether we vamos a like it or tener not, we're going to necesidades. have Jesús needs. mismo Jesus dijo, himself en este said, mundo in tendrás this world you will aflicción. have affliction.
Pero no te preocupes But porque yo ya he worry not, vencido al because I've mundo. already Es overcome decir, the world. cuando venga In other aquella words, necesidad, when that need inmediatamente arrives, tú ya conoces immediately you o already sabes know cómo orar how to para pray, to recibir receive la the contestación. Yo answer. tengo temor And de I que fear that la razón de the que muchas reason veces that a lot sufrimos, of hermanos, times we porque suffer oramos y no is because we pray tenemos and contestación. we don't have an answer. Pedimos y We no sabemos ask cómo and we pedir. don't know Mismo how to Jesús ask lo for dijo. things. Jesus himself Y said, Santiago lo and confirmó, ¿se James acuerdan? confirmed it. Do you remember? Que dijo, He Jesús said, dijo, piden Jesus said, y no saben you cómo ask, pedir. but you don't know how to ask Santiago for se things. extendió un And poquito James más y dijo, extended it a little more. He piden said, you ask for y things no reciben and you porque don't piden para receive sus because you're propios asking deseos. for your own desires, Para ustedes. for yourself. Ok, so vamos a leer So del let's verso read 5, el verse capítulo 5, 6 de Mateo, chapter verso 6, 5, verse dice, 5. cuando It says, ores, and when thou prayest, no seas como los thou hipócritas. shalt not be Ahí as the está. hypocrites are. There it is. Porque ellos For aman they el love orar to en pray, pie en las standing in the sinagogas synagogues y en las and in the esquinas de las corners of the calles street, para ser that vistos they de may los be hombres. seen of men. De cierto os Verily digo I que say ya unto you, tienen su they have recompensa. their reward. Mas tú But cuando thou, ores, when thou entra a prayest, tu enter into thy aposento closet, y cerrada la and when thou hast puerta, shut the ora door, pray a tu to thy Padre que Father, está which en is in secreto. Y tu And thy Padre que Father ve which en lo seeth in secreto secret te shall recompensará reward en thee público. openly. Esta es una oración This privada. is a private prayer. Hay oración corporal, There's corporal oración prayer. cuando se ora Prayer entre when congregación. it's Y prayed son muy amongst the congregation, and they're diferentes very different. las dos maneras The de two oración. ways of Una prayer. es privada One donde is tú puedes private, where you expresar can express todo de ti, Everything about yourself, donde tú puedes or expresar you can toda tu express necesidad, all of your toda needs, tus all your secretos, secrets, pero la oración but corporal es corporate prayer diferente. is different. Y necesitamos And saber we need esto, to ¿verdad? know Porque this, yo oigo because muchas I hear a veces lot of a times personas que están orando people who are oraciones praying privadas private prayers en in público. public. Y esas oraciones And no those se debían de prayers hacer. shouldn't be made in Causas public. a otra gente a It cause juzgarte a ti mismo. it causes others to judge you, No es bueno. and it's not good. Verso 7. Verse 7. Y orando, But when ye pray, no uséis use not vanas vain repeticiones. La oración es simplemente prayer una is plática simply entre el a individuo y conversation Dios. between the individual and God. No tienes que usar You don't have palabras to use adecuadas o palabras big words escogidas, or palabras chosen specific especiales words, para special hablar con words Dios, to sino speak que with hablas God, con Él But you en una speak with manera him in a normal. normal way. Cuando tú hablas When you con talk Dios, to estás God, hablando you're talking, como si estuvieras hablando you're speaking as if con you were una talking persona, to- con tu padre to your father, terrenal, your tu earthly papá, father, your dad, o or alguien de confianza. somebody Estás in orando. trust. No You're tienes que praying. usar You don't ciertas have to palabras use para certain orar con words Dios. Yo to pray también with God. he escuchado. I've also y, heard, no es por crítica, and hermano, I'm pero not esto, criticizing you, but no, aunque no quiera uno lo oye, even ¿verdad? though you don't Cuando want to una hear it, persona when a empieza a person orar, starts empieza to a pray, usar otro they start tono de to use voz, another tone of ¿verdad? voice, Más, they're more, yeah. Y and no, con Dios no tienes With que God, hacer you eso. don't have Con to Dios do that. With ora God, nomás just simplemente, ¿ok? simply Y orando pray no simply. uséis vanas repeticiones But como when you los pray, use gentiles not que piensan vain que por su repetitions as the palabrería heathen serán do, for they oídos. think that they shall be heard for their much speaking. No os hagáis pues Be not semejantes ye a ellos, therefore porque like unto vuestro them, for Padre your sabe Father de qué knows cosas what things ye tenéis have need necesidad of antes que before vosotros you las ask pidáis. him. Qué glorioso, ¿verdad? How wonderful. Que ya cuando usted va That by con the el time Señor you a go to pedirle, the ¿sabes? Lord to Mira, ask Señor, him, tengo esta Lord, I necesidad. have Dice, yo this sé. need. He says, I know. Mira, Señor, lo necesito. Lord, I need it, but I know. Gloria a Dios. Praise ¿verdad? Que ya God that he sabe. already knows. Entonces, si ya sabe So then para if qué he already oramos, knows, what do we pray for? porque Él quiere Because tener he esa wants to conexión. have that connection Y es with más, us. fíjate bien, And what's more, fíjate, quizás es la perhaps única it's manera the o la only única way or forma the o el only único tiempo time en que in which vamos a we Dios go a to platicar God con to Él. talk to him. ¿Se ha fijado usted que Have you cuando ever usted tiene noticed una that when you necesidad have muy a need, grande, a big need, se hace más religioso? you get more Aquí no hay nadie religious? así, ¿verdad? Nobody Pero here is like hay that, I gente know, but así, there's ajá. people that are like Ajá, that. ora más, They pray more, busca más de they Dios, seek God more, y se pone más and serio they con las get more cosas de serious with the Dios. things of God, and Nunca debe ser así, pero never be like así sucede, that, but it ¿verdad? happens like that, doesn't it? Ajá. Vosotros pues After oraréis this manner, así.
Y les Therefore empezó a pray enseñar, ye. Padre And he nuestro que started estás to en los teach, cielos, Our Father santificado which sea art tu in heaven, nombre, hallowed venga be tu thy name, thy reino, kingdom come, hágase tu thy will voluntad be como en el done on earth cielo, as it así is in también en la heaven. tierra. El pan nuestro Give de us cada this day día, our daily dánoslo bread, and hoy. forgive us our Y debts, perdónanos as we nuestras forgive deudas, así our como debtors. también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no And lead nos us metas not en into tentación, temptation, líbranos but del mal, deliver us porque from tuyo es el evil. For reino, el thine is the poder y la kingdom and the gloria. power and the glory forever. Amén. Amen. Por todos los siglos, amén. Forever. Amen. So, nos da So una he manera gives de us a orar. way to pray. Timoteo Timothy está exhortando, is exhorting, Pablo está or exhortando Paul a is exhorting Timoteo, Timothy. porque Pablo Because ya está Paul para is terminar su ready, he's carrera. about to end his Pablo race. se está Paul preparando is para preparing morir himself to die. y le empieza a dar And he instrucciones starts a giving Timoteo instructions to Timothy de cómo él about how debe de orar. he should pray. Y dice, te And he exhorto says, I ante exhort todo, therefore una that first exhortación. of all, Y yo quiero que And I want usted entienda you to también que la understand also oración that prayer no es una isn't a decisión suya decision you o make, no es un or gusto it's suyo, not something that you are no wanting es to do. cuando usted It's quiera o not cuando when usted you pueda, want sino es or una when you can, exhortación, but es it's an un exhortation. mandato It's que a Jesús command nos dio. that Jesus gave. Y Él nos lo And demostró. he demonstrated Y si this. nosotros nos And damos if we cuenta de los realize, hombres de Dios en la we Biblia, notice the men of God que in the todos Bible, eran hombres de they were oración. all men of prayer. Muchas veces hemos A lot of hemos times pensado, ¿por qué we've esos thought, hombres tenían why tanta did those fe? men have so ¿Por much qué esos faith? hombres Why did those cuando men, oraban, when they Dios prayed, los why escuchaba? did God hear ¿Por them? qué esos hombres Why podían hacer were tan those men able grandes to cosas do en el such nombre great del things in the name Señor? of the Porque Lord? eran de oración. Because they were men of prayer. Eran hombres They were dedicados men a la oración. dedicated to prayer. Exhortándote o te exhorto ante todo a que se hagan I exhort rogativas, therefore, first oraciones, of all, supplications, peticiones y prayers, acciones de gracias intercessions, por and todos giving of los thanks hombres, be made por los for all reyes men, y por todos los for que están kings and for en all that are in eminencia, authority, para que that we may vivamos lead quieta a y quiet and peaceable life reposadamente, in all en godliness toda piedad y and honestidad. honesty. Porque esto For es this bueno is y good and agradable acceptable delante in the de sight of Dios, God, our nuestro Savior, Salvador, el cual quiere que who will todos have los all men hombres to be sean saved salvos y and to vengan come al unto the knowledge conocimiento de la of the verdad. truth. Esto agrada a This Dios. pleases God. Cuando nosotros no When somos we personas de oración, are not people of desagrada a prayer, Dios. it does not please God. Y con mucha razón. And for good Si reason. usted tiene una If you have relación o una A amistad, relationship or a friendship, digamos entre usted we'll y su say, esposo, between you and your husband, pero su esposo nunca but your le habla, husband never speaks to ¿qué you, pensaría usted? what would you think? No hay mucha relación ahí, There's not ¿verdad? much relationship there. La comunicación es lo más importante is del the most matrimonio. important thing in marriage. Y aún sin embargo But lo even descuidamos so, a we veces porque neglect nos that ocupamos sometimes mucho, because we pero get so busy. comunicación But es lo más communication importante is en the el most matrimonio, important thing in aparte del marriage, amor, que apart se tengan from uno al otro. love that you have for Comunicación. each other. Communication. Comunicación como Communication cristianos es lo as más Christians importante de la vida is the most cristiana, hermano. important thing in Tenemos a que Christian comunicar life. con el We Padre, have to tenemos communicate with que the Father. We tomar have to tiempo take para orar. time to pray. Todo lo demás Everything sale else, sobrando si usted no es There's una just time persona for de whatever. oración. If you're not a Yo le enseñé cómo una persona sin oración es una persona como un carro flamantito que tiene 400 caballos de fuerza, que tiene todas las comodidades, es bien loaded, como le dicen en inglés, how they say in English, pero no tiene but gasolina. it has no gas. Se ve bonito It looks nice. y usted a veces lo And puede you empujar si sometimes quiere, can maybe push it if you se want encuentre ahí to. unas You 2 3 find personas que 2 le or 3 ayuden y lo people to help empuja you para push atrás it. y luego lo empuja para adelante, Push pero it no lo forward lleva a and push ninguna it back, parte. but you're not getting anywhere Así in hay it. muchos cristianos. That's how a lot of Christians are. Los empujamos para acá y We los push empujamos ourselves para this allá way y and ahí that van, way, y ahí and there van, we y go, los and there empujamos we para go. ahí You van, can push pero them no there and tienen, there, but they don't have no any, tienen poder, they don't have any power. no tienen ningún They don't have servicio. any, they're not good ¿Ok? for anything. Si no los empujamos, no If we se don't mueven, push ahí them, están. they don't move them. They're just right there. Tiene que tener gasolina. You have to have gas. Tenemos que ser You hombres have y to mujeres be de men oración. and women of prayer. La oración, hermano, Prayer solamente viene only por comes medio del Espíritu through Santo the de Holy Dios. Spirit of God. Es decir, el Espíritu Santo In es el other que words, the Holy nos Spirit is empuja the one who pushes para us orar, to pray,
para enseñarnos la necesidad que show tenemos us de the orar. need that we have to pray. Si lo disimulamos, If we hide it, Dios no nos va a God's castigar not going to punish us como pensamos que Él like nos we va a think that He's castigar. going to punish us. Como mucha gente piensa many que Dios people está think that God is listo con un ready with látigo, with ¿verdad? a whip. Cuando no ores When te da un you don't latigazo y you're going to empiezas a get orar. whipped and Dios you're no going to better forza start a praying. nadie a hacer God nada, doesn't force hermano. anybody to do anything. Todo lo de Dios es Everything that voluntario. is of God is voluntary. A veces Él a propósito Sometimes nos he deja pasar purposely por lets tiempos us go difíciles through para difficult que times acudamos a so that Él, we pero can draw near to solamente para ello But only Él for no nos that. forza a He ser doesn't force us espirituales. to be Pero no spiritual. podemos ser But we can't be espirituales sin el spiritual Espíritu without Santo the de Holy Dios. Spirit of God. Y cuando tenemos And al when we Espíritu have Santo de the Dios, Holy lo Spirit of primerito God, que the vamos a very first hacer thing that we're va going a to ser do is oración. going to be prayer. Es como dar, hermanos, es como dar It's diezmos like y giving, ofrendas. tithe and offering. Cuando usted entrega When su you vida, en give your realidad life, entrega su when you vida al really give Señor, your life to the nadie le Lord, tiene que obligar a Nobody's que going to usted have dé, to usted make lo da you give. You just give libremente. freely. Es más, What's more, inmediatamente Immediately, siente la you necesidad feel de the darle a un need to Padre que ha give hecho tanto to por a Father usted, who's done so much for de you, darle. to give darle. something to Him. Y el cambio de una And persona the de no change ser cristiano a ser from a cristiano, ¿sabe lo que non-Christian es? to a Christian, you Cuando know no what es it is? cristiano, When siempre they're anda not a buscando que Christian, le they're den. always looking for someone to give, Cuando to usted se give hace them cristiano, something. siempre anda buscando a But when quién you dar. become a Christian, you're looking for someone to give Es something una to. transformación, It's a hermanos, de andar buscando que me den From a looking buscar a for quién dar. someone that can give you something, ¿Y a quién to le looking vamos for a dar someone that you primero? can A give Dios. something to. ¿Ok? And the first So, la person you give to oración is es God. tiempo So que prayer nosotros le is damos a time that we Dios, give to God, pero con un but beneficio. with a benefit. Y el beneficio And es the nuestro. benefit is ¿Ok? ours. Gente ora por todo el People mundo. pray for En diferentes everyone. culturas y lenguas, They la pray gente everywhere. comunica con In Dios. different cultures Pablo and languages, enfatiza a people communicate with Timoteo God. que el orar Paul es emphasizes muy to Timothy that importante. praying is very Él important. exhortó al pueblo de He Dios a exhorted the orar people of siempre God to con pray toda always súplica. with all prayer Efesios and 6:18. supplication. Ephesians 6:18. Orando en todo Praying at tiempo all con times, toda oración with y all prayer súplica and supplication en el Espíritu Santo. in the Holy Spirit. Y velando en And ello watching, con toda perseverancia y Thereunto súplica with all por perseverance and todos los supplication for all santos. saints. Yo no sé usted, I don't know quizás about cuando you, apenas perhaps empezó a orar when tenía you el just mismo really started to problema pray, que you yo had the same tenía. problem that I had. Cuando When we invitaron en la iglesia When they donde yo invited us iba, to the church where nos I went, invitaron a orar they una invited hora. us to pray for an hour. La primer pregunta The que vino a first mí, question that ¿qué came to oras mind en una hora? Is what are you going to pray for Si in yo an en hour? 5 minutos oro If in todo lo 5 que yo, minutes, la oración que yo everything, my tengo, whole prayer ¿y qué is voy gonna a hacer last con 5 los minutes. otros What am I gonna 55 do with the other minutos? 55 minutes? Y esa era mi That was preocupación. my worry. ¿Ah? ¿A usted no le ha sucedido eso? That's never happened to you? Ajá. ¿Qué voy a orar? ¿Toda What una am I hora? going to ¿Qué? pray for a whole hour about? Pero si usted ora But if you pray adecuadamente y how ora you por should, and you usted, pray for ora por yourself, su familia, pray for your ora por family, la iglesia, you pray for the ora church, por los you enfermos, pray for the sick, ora por los you pray desamparados, for the ora por abandoned, you pray Israel, for ora Israel, por los you pray for the misioneros, missionaries, ora por los you pray for the soldados, ora soldiers, por los que se you están pray for muriendo those de who are dying hambre, of ora hunger, por you pray los for no salvos the que necesitan non-saved people who salvación y need usted empieza a salvation. You orar, start to empieza a pray, orar por el you start to pray for gobierno, the government, empieza a orar por you start to pray las leyes, for empieza the a orar laws, por you la start to ley pray for suprema, the empieza a Supreme orar por Court, you start to pray for diferentes cosas que different resultan que things that come necesitamos up orar that por we ellas, need to hermanos. pray Fíjese for. la condición Just en look que at esta the nación condition está that this por nation is falta de in now oración because del of lack pueblo of de prayer Dios. from the people of God. No es la culpa It's not del the gobierno, government's fault. ni es la culpa de It's nadie not allá afuera, es la anybody's fault culpa out de la there. iglesia, It's the hermanos. church's fault. Dios no está God apuntando el dedo isn't pointing a la the gente finger allá afuera, at ni the al people gobierno out there, siquiera. nor at Él the está government. apuntando el He's dedo pointing a la his finger iglesia, a at the nosotros. church, us. Yo le platiqué el I was domingo en inglés, se talking, lo voy a decir en español. saying this La iglesia Sunday in donde English. yo The iba church era that I de went 5,000 to a 6,000 had miembros. 5,000, 6,000 people who Una were iglesia members. grande. It was a big church. El pastor The pastor, de nosotros, our pastor, él se especializaba he en oración. specialized Su in ministerio prayer. de él His era ministry oración. was prayer. Y él era un hombre de And he was a oración. man of prayer.
Y él se especializaba en And he oración, y cuando él specialized in empezó prayer. And a, when he a began enseñarnos a to nosotros a teach orar, us how to pray, la iglesia empezó a the church crecer. began to grow. Cuando yo apenas When fui a I esta iglesia, era una barely started iglesita going to this pequeña church, con a unas small 5 church with familias. like 5 families who Y en started menos there. de 2 años esta And in less iglesia than 2 tenía years, this 5,000, church 6,000 grew to miembros. 5,000 to 6,000 Dice bien. members. Pero era pura But it oración. was just Era todo lo que prayer. hacíamos, All we did oración. was prayer. Y la We oración prayed. nos And causaba a prayer testificar caused a us donde to quiera que testify. fuéramos, Wherever le we hablábamos went, a la we would gente speak to the people del Señor, se about the Lord, and salvaban. they would get saved. Y luego los invitábamos And a la then we'd iglesia, invite them to ya church una vez que se once salvaban. they got saved. Entonces, él nos then platicaba a he nosotros would tell porque us, empezaron because a they llamarle de started otras to call him iglesias from other para que él churches fuera a so that he enseñarles, could ven a go and enseñarnos teach, cómo come orar. and teach us how to pray. Porque mira lo que Dios está Because haciendo en look tu what iglesia God's doing in your solamente por la church. oración. Ven, Just enséñanos prepare, cómo come orar. and Y teach us how to entonces pray. él se ocupaba So mucho he en ir y would enseñar a orar, y go empezó do this, a he'd crecer go el teach ministerio them, de él and his ministry fuera de la started to iglesia grow outside of the en una church manera grande. in a Y él big empezó a way. levantar And he began to intercesores. raise up El Señor le dijo intercessors. que The levantara Lord 1 told millón de him to intercesores raise en la up nación, 1 1 millón. million intercessors Y él in the nation. inmediatamente empezó a And he trabajar en immediately esto. began working on this. Y para cuando acordamos And by tenía the time we 300,000, realized it, he had para cuando 300,000. acordamos Then 500,000, it was y creciendo 500,000. y creciendo. Growing and growing. Yo estoy hablando And de I'm talking personas, about fíjese people, bien, de personas que no eran people miembros who de una weren't organización, members no, of no, an no, organization. personas que se No, levantaban people a who las got 5 up de la mañana a at 5 in the orar morning todos to los pray días, every day. todos los días. Every day. ¿Usted se imagina Can el you impacto imagine que the tenía en la impact nación? that they had on the nation? Tanta gente así So orando many people al mismo praying tiempo. at the same time. Wow. Wow. Pero ¿sabe qué? But you know what? Cuando él nos When he llamaba a nosotros a called orar, us to pray, ¿sabe qué tantos do se you know how juntaban many a people orar would de get los together to 5,000, pray 6,000 out of the miembros? 5 to Lo más que 6,000 members? teníamos eran 70 The most we ever personas. had was 70 people come to pray. 70. ¿Y sabe qué nos decía And you él? know what he Porque would era tell muy us? franco con nosotros. Because he was really frank with us. Decía, me da He said, vergüenza I'm ir a ashamed enseñarle a otras to iglesias go a que and oren teach cuando other mi churches propia to iglesia pray no está when orando. my own church isn't praying. ¿Sabe por qué? You know La why? oración, hermanos, y fíjese Prayer. bien, porque este es el And problema que usted va a because this is the tener problem that you're going to have si ya no lo tiene. if you don't have it La already. oración es Prayer algo que el is something enemigo le that va the a enemy pelear a is going usted to con fight todo lo you que él tiene, with le va a all that he aventar has. con todo He's lo que going to él throw tiene. everything he has against you Oración. to not pray. Si no puede más, le va a dar If aburrimiento. nothing else, Se va a aburrir cuando he'll usted empieza make a you orar. get bored when you start to pray. El enemigo le The empieza enemy a will start pegar con desánimo, hit you with con discouragement, otros pensamientos with que other quieren thoughts entrar that allí wanna come in a estorbar to get in the way su tiempo de oración. of Y si your usted está prayer en el time. hogar, And el if you're at teléfono home, suena, the el phone's perro gonna ring, ladra the dog's y gonna bark, todas cosas and all these empiezan a things suceder start to happen cuando usted va a orar. when you go to pray. Es algo tan, It's something tan that's so claro lo que el clear enemigo hace what the enemy para does estorbarnos orar, to hermano. get in the way of us praying. ¿Por qué? Why? Porque la oración Because prayer es el poder is de the cada power cristiano. of every Christian. Sin la oración, Without usted prayer, no tiene you poder. don't Me have decía un power. hermano, decía, A yo brother quiero was tener telling el me, poder, I wanna el have the ungimiento power, del the Espíritu anointing Santo of the para Holy orar por Spirit los to enfermos pray y for que the sick, sanen. and that they Y may para be ver healed, milagros. to see miracles. Póngase a orar. Well, pray. ¿Qué tantas veces viene a la How many oración? times do you come No, to pues prayer? no vengo. Well, I don't come to prayer. Oh. ¿Y quién cree usted que estorba Who do you este think asunto is de la getting oración? in the way of people not coming to prayer? No se sorprenda si Don't se be le empieza a dar surprised sueño if you ahorita que start estoy getting hablando. ¿ok? sleepy right now that I'm talking. Yo lo estoy viendo, ¿eh? I'm seeing you. Pero si le empieza a dar When you sueño, start es to el get enemigo, sleepy, le that's the está enemy durmiendo. who's putting you to sleep. Ajá. Uh-huh.
¿Por qué? Porque no Why? quiere que usted Because he oiga. doesn't want you to No hear quiere this. que He usted doesn't want se you interese en to esto be de la oración. interested in prayer. Porque si hay algo Because if que there's Él something no that quiere que he usted doesn't tenga, want you es to have, tiempo de oración, it's prayer tiempo de time. comunicación con Time su to Padre communicate with your Celestial. Heavenly Porque la Father. oración, Because fíjese bien, prayer- la oración es lo que lo mantiene, es Prayer lo is que lo what conecta con Dios connects y you to es lo God. que lo mantiene And it's what conectado keeps con you Dios. connected to God. Y el enemigo no And the puede. enemy cannot. Mientras usted está As long conectado as you're con Dios, el connected to enemigo God, no the puede enemy hacerle daño a can't usted, harm no you. puede sacarle He a usted, can't no take you puede out. desanimarle He a can't usted. discourage you. Por eso Él That's why lucha tanto He para que fights so nada much más vengamos a la so iglesia. that we Está can bien, just ve come a to la church. iglesia, Oh yeah, it's fine. You can go to church. pero no te hagas religioso, ¿eh? But don't get all religious. Eso no te hagas aleluya. Don't become a hallelujah. Dijo Randy Roth, Randy Roth llegar a said, la oración es la get to mitad prayer de la batalla, is just half of the quedarnos battle. en ella staying in es prayer la otra is mitad. the other half. Me acuerdo yo de los que íbamos a orar a las 5 de la mañana a Those of orar. us who went to pray at 5 in Yo the lo hice morning. por varios años, ¿ok? I did this for many years. Y después cuando And salimos after de la iglesia, we en left inglés, that fíjese church, bien, cuando in salimos de la English, when we iglesia left that americana American de church, inglés the Anglo y church, salimos a and we ministerio went to y the empezamos ministry, la iglesia, when we started the church, yo creía I believed que ya ese tiempo that in that se iba a time, acabar, ¿verdad? that Porque was yo gonna venía end, desde because lejos a I came orar from todos far los away to días pray a esa misma hora. every day Todos los at días, that llueve, same time. truene, nieve, hielo, lo Rain, que fuera, snow, a ice, orar, a whatever orar, it was, a orar. I'd come Dios to me pray. había puesto God era had, Dios, no crea it que was era God. yo, Don't think that no it me was estoy dando me. el I'm not paquete yo, patting myself on the back or porque anything, yo no because soy diferente que I'm cualquier no otra different than persona, any porque other se trata de person. orar. When it has to do with praying, Pero fíjese bien, but look, Dios había puesto God algo en mí had que put something in me me movía. that moved me. Me levantaba, me It would despertaba a las 4 de la lift me mañana. up and Vete a wake orar, me up at vete a 4 in the orar. morning. Go vete a orar, pray, por go muchos pray. años. For Y many luego cuando years. empezamos la iglesia And when acá, we started the ¿a qué church no over sabe here, cómo la you know empezamos? how we started? Si usted no sabe cómo If you empezó don't esta know how this iglesia, church started, por 6 for meses 6 months, orando praying a las 5 de la at 5 mañana, in the morning, 7 personas. 7 people. No era iglesia, No, it wasn't a church. éramos nomás It was individuos just 7 individuals de la iglesia, from the church que era la iglesia madre entonces, that was o the la mother iglesia de donde church, or the salimos. church that we had come from. Pero a las 5 de la But at 5 in the mañana, morning, 7 varones en la 7 men casita mía, At my que little tenía una house, casita I chiquita had a small entonces, little house then. allí There orando. is where we would be praying. Y And lo hicimos por 6 we did this meses for 6 months antes que esta iglesia before fuera this church iglesia was sobre la even roca. Iglesia sobre la Roca. Pero cuando la iglesia But empezó when the church y fue began, iglesia sobre la And it roca, became Iglesia no sobre la teníamos Roca. We didn't muchos have miembros. many members. O sea, que no sabe quién pusieron know para who que they fuera made el To be pastor the de la pastor oración. of the prayer. Ajá. Uh-huh. Y no sabe de qué And horas a qué horas you know oraba what time yo to todas what las time mañanas. we'd pray every morning? De las 5 a las From 7. 5 to Todas 7. las mañanas. De las Every 5 a morning las from 7. 5 to 7. Y dice, wow, And you'd say, qué wow, horas en tanto tiempo. what do you pray for in that long? Horas hasta por tu You abuela, pray horas, even pero for horas. your grandma, you pray Todos, for aleluya. everybody. Hasta tu suegra entra y Even aleluya, mother-in-law. gloria a Dios. Praise Vas a God. orar. Prayer. You're going to pray. Aprendes a orar. Learn to pray. Aprendes por quién orar. You learn who to pray for. Aleluya. Hallelujah. Y empiezas a And aprender you start to gente learn. que People who, mire, ahorita de memoria, Like right yo now, tengo by más memory, nombres I de have personas more que oro, names más of como people that I pray for, 24, more than 25 personas que yo 24, oro de 25 memoria. people that I pray for by memory. Todas las mañanas, Every morning, todas las noches, every night, de memoria. by memory. Son personas que There are oramos people por who mi we pray esposa y for. yo My por wife ellos. and I, we pray for them De memoria. by Dice, memory. pero ¿cómo? Well, but how? Si no me puedo acordar de nada If I ya. can't remember anything Se me anymore, olvidan las I cosas forget tan things fácil.
so easily. Pero ¿sabe qué? But you know Práctica, what? práctica, hermanos. Practice. Y es lo que Dios And that's quiere what de God nosotros, wants from us. dedicación Dedication a lo que to hacemos, what que we no do. lo más lo hacemos So we cuando don't just tenemos do it tiempo, when we cuando have nos da time, gana, cuando no or when tenemos we nada want más to, que or we don't hacer, have anything sino else to que do. es parte But de it's nuestra a vida, es part parte of de our lo que lives. It's a nosotros part somos. of what we Orar are. es Praying el aire que is como the el aire air. que It's like respiras, the air hermanos. that we Tienes que breathe. You respirar. have to breathe. No es que not si that, tengo ganas oh, o a I lo want mejor to, or o maybe I cuando do if I pueda. feel like it, No, whenever I tienes que can. respirar No, you porque have si to no breathe, te because if you don't mueres. breathe, you die. Y la oración And así prayer, es, that's hermano. how Si it is. no It's the oras, same te way. If you mueres don't pray, you die. espiritualmente. Spiritually. Nomás estás jugando un You're just papel. playing a role. Por eso That's why la Biblia dice the que Bible hay says muchos that que tienen there's many who have apariencia. the appearance. Apariencia The solamente, appearance. dice. They just look like it. Pero ¿por qué es Well, apariencia but why is it just an solamente? appearance? Why do they Porque just no look hay like that? nada Because interno, there's es nothing todo inside them. de It's afuera. all on the outside. Yeah. Yeah. Pero lo que But te estoy what diciendo I'm trying es to tell que you is that necesitamos la oración, hermano. we need prayer. Dice usted, pero es que yo no sé orar. If you say, well, I don't know how to pray, Hable con Dios como talk to habla God. con cualquier otra Speak to Him persona. like you would speak with anybody. Yo sé que los discípulos I le know that the preguntaron a disciples Jesús, would ask Jesus, enséñanos a orar, Teach us how Señor. to pray, Lord. Enséñanos a orar. Y Teach us how entonces to les pray. enseñó And el then Padre He taught nuestro them que the está en los Our cielos. Father who art Pero in heaven. But en realidad, in para reality, nosotros ahora for que us, tenemos al now Espíritu that we Santo have the en Holy nosotros, Spirit in ¿ok? us, those of us who have the Holy Spirit Sí, in us, cuando when Jesús les Jesus enseñó a ellos a orar, taught ellos them todavía to no pray, tenían al Espíritu they Santo didn't have the Holy en Spirit in ellos. them yet. El Espíritu Santo The Holy Spirit funcionaba en ellos, pero no would work in radicaba en them, ellos, but ¿ok? He didn't live in them. Hasta que ellos fueron llenos Until del they Espíritu Santo en el were aposento filled alto. with the Holy Spirit in the Fue upper después que room. Jesús les dijo, That's when Jesus no hagan said, nada don't do hasta que anything vayan until allí al you aposento go alto to the y allí upper room. espérense And hasta there que you el just Espíritu wait Santo until the Holy venga a Spirit ustedes. comes Y lo upon you. primerito que And the hicieron, very fíjense first thing bien, that they did, empezaron a orar they began to pray en lenguas. in tongues. Eso es lo que sucedió en el That's what aposento alto, happened in the hermano. upper Y eso es lo que that usted is va what a hacer you are cuando el going to Espíritu do when the Santo le Holy llene a Spirit usted. fills you. Eso es lo que usted va a hacer. That's Usted what va a you're orar going to do. You're going to pray más que ninguna more otra than cosa. anything else. Después de la oración viene After la prayer adoración. comes worship. Y a veces son mezcladas. sometimes they're Casi mixed siempre together. son Almost mezcladas la always they're adoración mixed together. y la oración. Worship and prayer. Son mezcladas, por eso son They're mixed together. efectivas, That's hermanos. why Cuando no they're son effective. mezcladas, When they're no not mixed hay together, efectividad there's en la no oración. Si le pedimos a Dios, effectiveness in Dios prayer. haz esto, We Dios do haz lo ask otro, God, pero God, no, do no, this, no do es, that. no es But it's interno, no es del internal. It's corazón. not from our heart. Y lo que Dios quiere es And que what usted le God hable de wants su is for you corazón, to speak to Him from your heart. de su corazoncito al corazonzote de Él. Your Aleluya, little heart gloria to a Dios. His big Que heart. le hable. Did you speak to Him? Vamos a comunicar tantas Let's veces have que Dios communication. dice, So many ven, times that God says, ven. "Go," or come. arreglemos Come and let cuentas. us reason Ven a together. comunicar Come conmigo. and communicate with Ven me. y nos sentamos Come and juntos let y us vamos a sit cenar together, juntos y and vamos we'll a have platicar. supper together and we'll talk. ¿Se acuerda cómo Jesús Do le you remember gustaba how Jesus mucho liked cenar con to los discípulos? have Se supper sentaba with a his cenar. disciples? He'd sit down y and eat with them platicaban. and they would talk. Ya. Todavía Dios no ha cambiado, God hermanos. Él hasn't changed. está buscando He's still relación looking for entre a nosotros y relationship Él. between us and Him. Y no puedes tener una And you can't relación have a ni humana relationship, ni espiritual human or sin spiritual, comunicación. without Acuérdate communication. bien, Remember no that. hay relación There is no sin relationship comunicación, without hermano. communication. No hay relación. There is no relationship. Ok. Okay. La Biblia está llena de The Bible tópicos is de oración full of topics para of prayer. dejarnos saber que la So oración let us es know el that tema prayer is the subject, de hacerlo, es el tema de is the fe is y the es matter el of tema faith, de enfoque. and it's our Oración es el tema de Prayer hacerlo. La Biblia nos manda is- que oremos. The Bible Jesús lo tells us modeló to do it. Jesus y Dios modeled it, Dios lo contestó. and God La Biblia answered. nos The Bible exhorta en exhorts muchas us in partes many a orar. ways to Jesús pray. dijo en Mateo Jesus said in 26:41, Matthew velad y 26, orad para 41, que no watch and pray entréis so en that you do not tentación. fall into El temptation. espíritu a la The verdad spirit está of dispuesto, truly fíjese is bien, willing, pero la but carne the flesh es débil. is weak.
¿Y cómo vamos a cambiarlo, How are we hermano? going to change that? Para que el Espíritu So that the Spirit tome su take lugar, its tome place, so that control He de nuestra vida. takes ¿Cómo lo control of vamos a our hacer por lives. How medio are de we going to do oración, that? hermano? Through prayer. Sí, esta carne, If hermano, nos domina. this flesh dominates us, Esta carne this de flesh cualquiera de nosotros of any of us no ha cambiado, hasn't changed. ¿ok? Okay. No ha cambiado. Lo It que hasn't cambió changed. fue What su changed alma, su was espíritu. your soul, your En su spirit. hombre interior Your inner cambió man y está has cambiando de changed día and en is día. changing Gloria a Dios daily. por ello. Praise God Pero for hasta that. que ese hombre But interior until no se that haga inner más fuerte man que su gets carne, stronger su than carne your siempre flesh, le va a your ganar. flesh is always going to win. Y siempre se va a And it'll encontrar always siguiendo la carne. you'll always find yourself following the flesh then. Y lo que Dios And what quiere God es que usted wants is for sea you to más be fuerte espiritual, stronger que su hombre spiritually, interior sea that your fuerte inner man para be strong sostenerse to sustain- y venir en contra to de su sustain carne you y and come ganar. against your flesh and win. Que una y por todas usted le diga a su carne, no vas a hacer That eso, you y tell no lo va a your hacer. flesh, no, Aleluya, you're not gloria a gonna do Dios. that, and you don't do ¿Quién it. manda, hermanos? Who's in charge? Decía, ¿quién manda, don Juan, o los burros? Pues, ¿quién Who's manda, in hermano? charge? Esta carne nos This sigue flesh manejando y nos sigue estirando y nos sigue llevando pulling us a and hacer taking cosas us que no to queremos do hacer things porque we don't sabemos wanna que no do las because debemos we de know hacer. we Dígame shouldn't sí be o doing no. them. Yes or no? ¿Ve? Amen. Y es porque el And it's hombre because interior The está inner débil. man is weak. Está débil. He's weak. Necesita hacerse fuerte. He needs to be made Necesita strong. tomar control. Take control. Y decirle a esta carne, And tell this no. flesh no. Hasta ahorita es Until puro sí, right now, puro it's sí. just been yes, yes, yes. Pero Dios quiere que But nosotros God tomemos wants us control. to take Y la control. única manera, And the fíjese bien, only que usted way va a tener control you're de esta gonna have carne, control of va a this ser flesh con el hombre is gonna interior be que se haga más fuerte The que la inner man carne being suya. stronger than your flesh. No hay otra manera. There's no other way. Usted puede proponerse You este can día purpose o esta yourself noche, usted today puede or decir, tonight, you can mañana say, yo me voy a "Tomorrow, portar bien, I'm mañana gonna yo no voy a echar behave. mentiras, Tomorrow I'm mañana not yo no gonna me voy a lie. enojar, Tomorrow I'm not mañana gonna yo get angry. no voy a Tomorrow comer I'm not gonna demasiado, mañana yo... eat too much. Tomorrow, Y cuando le pongan la enchilada by the ahí, se time la they put come those toda y enchiladas hasta in front pide of you, otra, you ¿no? eat all of it and then you ask for more. Come on, bro. Come on, brother. ¿Ah? Yeah. Yeah. Y cuando le miren de And cachete, luego se va a enojar. They look at you sideways and you're going to get angry right away. Y luego que dice, ay, And perdóname, then Señor, you es que say, no, oh, no quería. forgive Dije me, que no Lord. lo iba a hacer, pero I ya said I lo wasn't going to hice. do it, but I've already Pues done sí. it. Well, yeah. Pero Dios quiere que tengamos But control. God wants us to have control. Fíjese bien, uno Look, de los one of the frutos fruits del fruto del Espíritu of the Santo, Holy uno de Spirit, ellos one es of the fruits of the control, Spirit is self-control. 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 Es control propio. Self-control. ¿Qué tantos, no levanten How la many mano. of you, don't raise ¿Qué your tantos hand, ya how aprendieron many a of you have decirle already no a su learned to carne? say no to your flesh? Nunca vamos We're never a hacer going to lo que Dios quiere do que what seamos God, or we're never going to be who God wants us to hasta que be aprendamos o until hasta we que learn tengamos or control de until esta we have carne. control Nunca of vamos a this tener flesh. control de We're esta never going to carne have control of this flesh hasta que no seamos until hombres y mujeres de oración. we are men and women of Y nunca prayer. vamos a ser And hombres we're y never going mujeres de to be men oración and women hasta of que no prayer estemos llenos del until we are Espíritu Santo filled de with the Holy Dios. Spirit of God. Y nunca vamos a estar And llenos we're del never going Espíritu to be Santo de filled Dios with the Holy hasta que Spirit no of lo God pidamos until we sinceramente ask y lo the Lord recibamos así como sincerely and recibió receive la it salvación. just as we receive salvation. Todo comienza Everything por el begins Espíritu Santo with the Holy y Spirit, todo and termina por everything el Espíritu ends Santo with the de Holy Dios. Spirit of God. Es el Espíritu It's Santo the de Holy Dios que Spirit le of unge a God usted that anoints you y que mantiene la and which unción en keeps usted. the anointing in you. Y esto solamente And por this medio de is only comunicación. through communication. Oración es lo más Prayer is importante. the most Si important usted thing. comienza If esta you noche, cuando start menos antes tonight, de acostarse, At least comience before you con go una to oración sleep, you start with pequeña, a small prayer. pero termine la oración But you diciendo, end the prayer Señor, saying, Lord, yo quiero orar I want to más. pray more.
Enséñame a orar, Señor. Teach me how to pray, Lord. Así como los discípulos Just like the pidieron, disciples enséñame, asked. Señor, cómo ser ferviente Show me, en Lord, how to be oración. fervent in prayer. ¿Y sabe qué? Si And you usted know lo what? dice If you say sinceramente, this sincerely, usted va a empezar a you're sentir going to start cambios to dentro feel de usted. changes inside of you. Dios es el que le God pone is the el one deseo en who puts usted the de desire hacer in you lo que usted to debe do de hacer. what you should do. Acuérdese. Remember, Y si Dios and if le pone a God usted hambre y sed de puts hunger and justicia, thirst for righteousness in you, usted va a ser una persona you de will be a oración. person of prayer. Pídaselo al Señor. Ask the Lord. Santiago dijo, si necesitas James said, sabiduría, if you pídele a need Dios, Él te la wisdom, va a dar. ask God, He'll give it to you. Pero yo voy más allá de él. But I'll go even further than Lo that. que necesites, What you need, si lo pides de if corazón you ask the Lord with your y heart con buenas and intenciones, with good intentions, Dios te lo va a dar. He'll give it to you. Dios te va a ayudar. He'll help you. Busca Seek o busca a Dios God mientras puede ser hallado, dice while la He may Biblia. be found, is what the Bible Y said. la otra escritura que And another Jesús nos scripture enseñó that dice, Jesus taught busca us said, primero seek el reino de first the Dios y kingdom su of God justicia, and His y righteousness, todas las and all demás these other cosas things serán will be añadidas a added ti. unto you. ¿Qué puedes necesitar? What el could Padre no you te lo have dé. need of that the Father wouldn't give you? Él nos ama He loves us, y Él quiere and He ayudarnos. wants to help us. Él quiere He wants levantarnos. to lift us up. Él quiere que He seamos wants personas us to de be éxito, people of de success, ungimiento, de of poder. anointing, of power. Aleluya. Hallelujah. Cuando menos deseo en At su least corazón. desire it in Y si your usted heart. tiene el deseo, And if you have that empiece a desire, pedirle a start to Dios. ask that of God. Vamos a orar. Let's pray. Padre misericordioso, Merciful Father, gracias Señor. thank you, Lord. Gracias por su Thank you for misericordia que es your nueva mercy todos that los is días, new Señor. every day, Lord. Gracias por su amor, Thank you for your Padre. love, Father. Gracias por su Thank you for paciencia your con patience nosotros. that you have with us. Gracias por su Thank you gracia for que your nos grace cubre a that todo covers us momento, at all Padre. times, Father. Y gracias, Señor, And por thank you, hacer Lord, camino for donde no hay making a camino, way where por there is abrir no way, brecha para nosotros. for bridging the gap for us. Gracias, mi Dios, Thank por you, my esta God, for this enseñanza, teaching, este tiempo que this hemos time tomado that con we've usted, taken to Padre. be with you, Father, Que sea un that principio it para may be una a vida beginning nueva para cada for a uno de new life for nosotros, each one of Señor. us, Lord. Que sea That it may un be tiempo de a empezar time algo of starting something espiritual spiritual, nuevo something new, y que de ahí and that crezcamos, from Señor, there a we may hacer grow, Lord, todo lo que usted to be desea everything that you de desire nosotros, Padre. of us, Father. Porque al terminar esta carrera, Because as Padre, we lo end más this race, importante the va a most ser que important thing hayamos is going to be cumplido that con we may usted. have fulfilled our part with you, Porque sabemos que because usted we know that you siempre cumple con always fulfill your nosotros. part with us. En el nombre de In Jesús, Jesus' cuide de name, mis take hermanos, care of my brothers and cúbrelos, sisters, cover them, sana al heal enfermo, the sick, suple al necesitado, supply the needs levanta al of caído, the ones who have dale need, and lift fuerza up al the débil, fallen. Padre. Give strength to the En el weak, nombre Father. de In Jesús, Jesus' name, llévalos a sus hogares take us con to our felicidad. homes with happiness. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén, amen. amén, amén. A las At 3 the vamos a count of three, salir we're con going un to be fuerte dismissed with a shout aleluya. of hallelujah. A la 1, a las 2, 3. ¡Aleluya!